En nombre de la Price and Reading Club, le damos las bienvenidas a todos y a cada uno de ustedes, a todos los invitados especiales que tenemos el honor de contar con su presencia el día de hoy, y por supuesto a todos y a cada uno de ustedes, los asistentes. El programa a desarrollar en esta sesión, la número 22 del Club de Lectura, es la siguiente. Primero tendremos las palabras de bienvenida a cargo del arquitecto Ernesto Mock de Panamá. Luego las palabras de presentación del libro del ingeniero Eduardo Cholet. Luego las palabras del prologuista del libro, mi querido amigo, el profesor e ingeniero José Néstor García López. Un abrazo enorme, Néstor. Igual, igual, igual para ti. Bautizaremos el libro virtualmente, Casos y Cosas de la Evaluación. Palabras de Miguel Camacaro Pérez, ingeniero Miguel Camacaro Pérez. Presentación de la charla del desequilibrio de la muestra en la evaluación inmobiliaria. Tendremos luego un ciclo de preguntas. Y entonces, bueno, tiene la palabra el arquitecto don Ernesto Mock. Muy buenos días a todos. Hoy 5 de julio del 2024. Bienvenido a todos los miembros e invitados a la Price Reading Club. Nos emociona que estemos aquí nuevamente, todos reunidos en diferentes latitudes. Juntos seguimos en el camino de compartir, promover y fomentar conversaciones enriquecedoras y conexiones significativas en torno a los temas de las evaluaciones. Gracias a todos por su participación y de hacer este encuentro una experiencia memorable. Y como siempre, sigamos adelante, siempre con la mente abierta y el corazón dispuesto a aprender. Feliz viernes a todos. Bienvenidos a la Price Reading Club. Gracias. Muchísimas gracias, don Ernesto. Gracias por su importante intervención y por el contenido tan afectuoso de sus palabras. Bueno, ahora tiene la palabra el ingeniero Eduardo Cholet. Si es tan amable, por favor, prenda su micrófono, don Eduardo, porque ahora Sí, lo acabo de aprender. Sí, sí, lo acabo de aprender. estupendo. Bienvenido, pues. Gracias. Bueno, por mi lado, ha sido placentero recibir la invitación para la presentación del libro Casos y Cosas de la Evaluación del ingeniero Miguel Camacaro Pérez. Una obra completa y rigurosa que nos adentra en el apasionante mundo de la tasación de inmuebles. El libro ofrece una perspectiva histórica de la tasación de manera amena y facilita la comprensión de conceptos complejos. A través de relatos personales, el autor resalta la importancia de compartir soluciones en el ejercicio profesional de la evaluación. Aborda la asignación de tarifa para servicios de tasación y analiza la consecuencia de aplicar métodos subjetivos en la evaluación, ilustrando errores comunes y recalcando la importancia de medidas físicas precisas y fotográficas. Camacaro Pérez subraya la importancia de basar la evaluación en métodos científicos y comprende la característica del mercado y los factores que influyen en el valor del inmueble. Analiza el uso del modelo de regresión lineal múltiple en la evaluación, tomando como referencia la normativa brasileña y destaca la incorporación de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial. Motiva a los evaluadores y a continuar aprendiendo y perfeccionando sus habilidades en un mundo digitalizado. Casos y Cosas de la Evaluación es una lectura obligatoria para evaluadores noveles y experimentados, ofreciendo una visión enriquecedora del proceso de crecimiento y desarrollo en la evaluación a través de la experiencia personal, o del autor, perdón, con un enfoque integrador de la ciencia de la evaluación y la ciencia de datos. Yo quisiera adicionar algo más de lo que he leído. Realmente me satisface que Miguel haya llegado a los niveles que tiene y su gran lucha por descartar la parte subjetiva de la investigación, que siempre la tenemos. Y eso ha sido una lucha que yo sé que él ha tenido durante muchísimos años
y cada vez veo que avanza bastante en eso. Bravo, Miguel, y éxitos. Muchísimas gracias, ingeniero Eduardo Cholet. Excelentes sus palabras y su disertación. Y bueno, la verdad es que estamos todos ansiosos por oír ahora las palabras del ingeniero José Néstor García López. Tiene Ah, la palabra, don Ernesto, José Néstor. gracias, gracias. Bueno, primero que nada, un saludo para todos. Para mí es me congratulo de verlos todavía vivos. Han pasado unos cuantos años. Bueno, mira, es para mí un honor haber sido invitado a escribir el prólogo del libro Casos y Cosas de la Evaluación. Es un libro del ingeniero Miguel Camacaro, es un libro diferente. Miguel Camacaro aborda el uso de herramientas estadísticas avanzadas, como el modelo de regresión múltiple MRLM, y explora su utilidad y limitaciones en la tasación. Igualmente aborda la historia de casos contados con un repique de humor. Con un tono ameno y humorístico, el ingeniero Camacaro recorre la historia de la tasación, haciendo conceptos complejos accesibles y comprensibles. También se aborda la asignación de tarifas de tasación y la importancia de contar con medidas físicas precisas y fotografías del inmueble para mejorar la precisión de las evaluaciones. Finalmente, comento que el libro Casos y Cosas de la Evaluación es una obra indispensable para cualquier profesional del sector combinado por la parte científica, la experiencia y la habilidad para comunicar conceptos complejos de manera accesible y entretenida. Esta lectura es esencial, será una referencia valiosa para aquellos que buscan profundizar en el arte y la ciencia de la tasación. Quiero felicitar a Miguel porque realmente es un libro que vale la pena leerlo y tenerlo como un apoyo, no apoyo, sobre todo la parte de estadística, donde profundiza en los modelos y donde hace todos unos estudios de investigación interesantísimos, que serán de gran utilidad y que será un aporte pues para todos los tasadores. De manera que en buena hora los felicito y un, deseo muy buena suerte a este libro que lo recomiendo tenerlo en la biblioteca. Gracias. Muchísimas gracias, José Néstor García López. Oye, muy sentidas tus palabras y muy agradecido por el excelente prólogo en esta obra especializada en la evaluación. Bueno, ahora vamos a dar la palabra al ingeniero Miguel Camacaro Pérez, autor del libro, el mejor de los éxitos del autor en esta nueva producción en el área de la ingeniería de la tasación. Adelante, Miguel. Bueno, nuevamente debo agradecer a mi familia, en primer lugar, a Yanina Lucía, Adriano Jesús y Miguel Andrés, por el amor y el apoyo que siempre han brindado en estos años de vida. Al ingeniero Eduardo Cholé, mi amigo, por muchos años, por su excelente colaboración en la presentación del libro. Al maestro, amigo y compañero José Néstor García López, por haber escrito el prólogo del libro. De manera muy especial, in memoriam, al ingeniero Rafael Bravo Montes, quien fue una persona muy importante en el proceso de producción de los libros de Miguel Camacaro Ediciones. Un segundo lector de lujo, un sabio crítico e inspirador, un verdadero ejemplo como profesional de la ingeniería, profesor universitario y destacado rotario. Al arquitecto Ernesto Mock por sus aportes al desarrollo de esta actividad, al ingeniero Bernardo Pulido por la moderación en esta actividad, a todos los miembros del club, en especial
a los que participan activamente, a todos los invitados especiales, a todos los que voluntariamente se inscribieron para participar en esta actividad. Se procede ahora al acto de bautismo de la obra, que lo haremos en este momento con un simbólico video. Qué bien. Bueno, Ok. Finalizado el acto, vamos ahora a hacer la conferencia, la charla. Yo me tomé la libertad de hacer el video para que sea más fluido en cuanto, porque me gustaría que ustedes vieran, vayan tejiendo toda la estructura de la charla y un paso a paso. Son 50 minutos que dura la charla y yo creo que va a ser muy entretenida porque hay muchos detalles, hay muchas cosas que deberíamos estar pendientes y sobre todo lo que se ha descubierto con esta investigación que salió, vamos a decirlo, por una gran casualidad. Creo que vale la pena que ustedes puedan recrearse con todo el contenido de la charla. Bienvenidos a una actividad más de Mundo Valor, el canal de la evaluación y de la Appraisers Reading Club, algo más que un club de lectura, hoy con la charla del desequilibrio de la muestra en la evaluación inmobiliaria, a cargo del ingeniero Miguel Camacaro Pérez, fundador del canal y del club de lectura. Adelante, ingeniero, con su exposición. Muchas gracias a todos los asistentes. Para comenzar la disertación, es importante señalar que en el proceso de investigación se hizo una encuesta en la red social LinkedIn, por lo que pasaremos a explicar su contenido, la pregunta, las alternativas y los resultados. Esta encuesta sirve para analizar una muestra de 100 datos de terrenos utilizando un modelo de regresión lineal múltiple MRLM con una variable explicada, el valor unitario, y 4 variables explicativas: área de terreno, que es cuantitativa, frente, cuantitativa, topografía, categórica, y localización, dicotómica. La variable localización presenta la siguiente característica en sus valores. De 100 hay 96 con valor 0 y 4 con valor 1. La pregunta que se realizó fue: ¿cuál supuesto básico del MRLM se está violando? Las respuestas fueron: multicolinealidad 0%, homocedasticidad 17%, micronumerosidad 50%, ninguna de las anteriores 33%. Se recibieron 12 votos de 459 impresiones realizadas por los usuarios de LinkedIn. Para buscar la solución correcta a la pregunta de la encuesta es necesario contextualizar el procedimiento que se utiliza para estimar el valor inmobiliario de mercado. En primer lugar, se define el método comparativo de datos de mercado. La estimación del valor de un bien inmueble sigue una metodología de investigación que se basa en el análisis estadístico de una muestra recopilada de operaciones de compra-venta y ofertas del mercado inmobiliario. Los resultados obtenidos por el procesamiento de los datos, fundamento empírico, son presentados en un informe técnico identificado como informe de evaluación inmobiliaria. Para el tratamiento científico se utiliza el método de precios hedónicos. La estimación del valor de un bien inmueble se hace en función de sus características intrínsecas, atributos, y extrínsecas, externalidades, para obtener el valor inmobiliario. Este método se basa en modelos económicos donde el valor será función de la naturaleza del bien inmueble y de las condiciones del mercado donde se consume o se comercializa. Esto es, el valor B es una función de un grupo de variables. Se interpreta como si un individuo pagara más por un inmueble en la medida que los atributos de este bien satisfagan sus necesidades. A mayor satisfacción, estará dispuesto a consumir un producto a un mayor precio.
Para explicar el modelo económico de precios hedónicos se utiliza el modelo de regresión lineal que trata del estudio de la dependencia de la variable explicada en una o más variables, las variables explicativas, con el objetivo de estimar y o predecir la media o el valor promedio poblacional de la explicada en términos de valores conocidos o fijos en muestras repetidas de las explicativas. La ecuación matemática es y sub i igual beta 0 más beta 1 por x sub i más epsilon sub i, siendo y sub i la variable explicada, x sub i la variable explicativa, beta 0 y beta 1 regresores, epsilon sub i errores. La indispensable pregunta que el evaluador debe hacerse antes de empezar a utilizar la inferencia estadística para la estimación de valores inmobiliarios es: ¿cuáles son los supuestos básicos de un modelo de regresión lineal múltiple MRLM? La respuesta se presenta a continuación. El modelo es lineal en los parámetros. La variable independiente corresponde a los números reales que no contienen ninguna perturbación aleatoria. El número de observaciones n debe ser superior al número de parámetros estimados por el modelo. Los errores son variables aleatorias con valor esperado 0 y varianza constante. Los errores son variables aleatorias con distribución normal. Los errores no están correlacionados, es decir, son independientes bajo la condición de normalidad. No debe existir ninguna relación exacta entre cualquiera de las variables independientes. Inexistencia de puntos atípicos, outliers y o puntos influyentes. Omisión de variables importantes. Inclusión de variables irrelevantes. Forma funcional incorrecta. Errores de medición en los valores de las variables e incorrecta especificación del término del error. Pero ahora vamos a agregar esta última condición, que es la base de lo que se quiere exponer en esta charla. Las variables deben cumplir con el equilibrio en sus valores. Para este trabajo se utilizó el contenido de las vigentes normas de la Asociación Brasileña de Normas Técnicas, la NBR 14653-Parte 1, Procedimientos Generales, y la NBR 14653, Valuación de Bienes, Parte 2, Inmuebles Urbanos. El punto 0.6 hace referencia a las particularidades del mercado inmobiliario, que es imperfecto, caracterizado por las limitaciones de cantidades de ofertas, la iliquidez y la influencia de externalidades. Todas esas características influyen en el levantamiento de la muestra, lo que dificulta el procedimiento de evaluación cuando se aplica el método comparativo de datos de mercado. En los puntos 6.4.1 y 6.4.2 se refieren a los aspectos cuantitativos y cualitativos de los datos de la muestra. En el mejor de los casos, buscar la mayor cantidad de datos de mercado con base en los atributos comparables a los del inmueble que se está evaluando, por lo que es aconsejable identificar y describir las características relevantes de los datos de mercado recopilados. Es muy importante diversificar e identificar las fuentes de información. En el punto 7.2 de la norma se refiere a métodos para identificar el valor de un bien, sus frutos y derechos. Específicamente se menciona el método comparativo directo de datos de mercado. Este método implica evaluar el valor de mercado de un activo mediante el tratamiento técnico de los atributos de elementos comparables en una muestra. Para la evaluación inmobiliaria es importante considerar la naturaleza de los activos, la disponibilidad de datos y las características que influyen en su valor. Muchas veces la informalidad de recolección de la muestra está presente en el proceso. Por tanto, se obtienen muestras accidentales que el ingeniero de evaluación debe considerar como representativas de la población. En este caso, la inferencia estadística se hace viable para analizar los datos de mercado.
El punto 8.2.1.2, identificación de las variables del modelo, se refiere a la identificación de las variables dependientes e independientes. Explica la necesidad de investigar el mercado en relación con las formas de expresión de los precios para especificar correctamente la variable dependiente y menciona la homogeneidad en las unidades de medida. En la sección de variables independientes se describen características físicas como el área y el frente, la ubicación como la zona comercial o la esquina, y atributos cualitativos como la calidad del diseño o la antigüedad. También se señala que algunas variables consideradas en la planificación pueden ser menos importantes durante la ejecución del trabajo. Este texto proporciona una visión general de cómo identificar y categorizar diferentes tipos de variables dentro de un modelo, lo cual es esencial para el análisis estadístico o la metodología de investigación. En el texto se refiere a la recomendación de adoptar con preferencia variables cuantitativas. En caso de utilizar cualitativas, estas deben clasificarse en dicotómicas, proxy, categóricas con códigos ajustados o asignados. En el canal Mundo Valor hay un video explicativo sobre las variables con ejemplos cuando se utilizan en modelos de regresión lineal. El punto 8.2.1.3 está referido a la recopilación de datos de mercado. Se describen diversas pautas y consideraciones para recopilar y analizar datos de mercado, enfatizando la importancia de muestras representativas y confiables, así como la necesidad de una interpretación cuidadosa de dichos datos. El ingeniero evaluador debe investigar el mercado, siendo su tarea la comprobación de los datos de mercado, considerando las transacciones de compra-venta y las ofertas, sopesando la información subjetiva, poniendo atención a los aspectos cuantitativos y cualitativos. El punto 8.1.2.4 se refiere al tratamiento de datos en el contexto de análisis estadístico. En cuanto a las recomendaciones preliminares, es importante exponer las informaciones obtenidas en forma de gráficos que muestren las distribuciones de frecuencia para cada variable y las relaciones entre ellas. En esta etapa se verifica el equilibrio de la muestra, la influencia de las variables que explican la variación de los precios, posibles dependencias y puntos atípicos. Hay que detallar la transformación de datos de mercado, esto es, convertir un precio a crédito a un pago al contado. Para ello, se debe utilizar una tasa de descuento representativa del mercado. El tratamiento de datos se debe hacer mediante tratamiento por factores y el tratamiento científico, siendo el primero una homogenización por factores y criterios, seguida de análisis estadístico de los resultados homogeneizados, mientras que en el segundo se usa la metodología científica para estructurar un modelo validado para explicar el comportamiento de los precios de mercado. Aquí se expone un conjunto de pautas o criterios relacionados con la calidad de una muestra en términos de identificación de datos de mercado, corrección de datos, identificación de fuentes de información y uso de datos de mercado. Se destaca en el punto D, ya que para asegurar la calidad también es necesario contar con un número de datos efectivamente utilizados, considerando el grado de fundamentación. En este sentido, su relación con el número de variables a utilizar en el modelo fundamentará el cumplimiento del supuesto básico del MRLM. En el punto 9.2, método comparativo directo de datos de mercado, está contenida la tabla 2, grado de fundamentación cuando se utilizan modelos de regresión lineal. En el ítem 2 se describe la cantidad mínima de datos de mercado efectivamente utilizados. Para alcanzar el grado de fundamentación 3, se debe garantizar un número de datos superior a 6 que multiplica a K más 1, siendo K el número de variables independientes del modelo. Así, para el grado 2 es 4 que multiplica a K más 1, mientras que para el grado 1 es 3 que multiplica a K más 1.
La NBR 14653-2 tiene anexos para los diferentes procedimientos de análisis de los datos de mercado, siendo el anexo A el referido al uso de modelos de regresión lineal. En este punto se indica como una introducción que el análisis de regresión es una técnica común para estudiar el comportamiento de una variable dependiente en relación con otras variables independientes. Se utiliza para modelar el mercado y expresar la variable dependiente como una combinación lineal de las variables independientes. En cuanto al modelo lineal, se indica que se usa para estimar la relación entre las variables mediante parámetros poblacionales y un término de error aleatorio. Este error puede deberse a variables no detectadas, imperfecciones de observación o variaciones del comportamiento humano. Los parámetros poblacionales se estiman a partir de una muestra extraída del mercado utilizando inferencia estadística. En la modelización se debe exponer las hipótesis sobre el comportamiento de las variables dependientes e independientes. Se formulan hipótesis nulas y alternativas para cada parámetro, con base en el conocimiento que tenga el ingeniero de evaluación del mercado analizado. En el anexo A de la norma aparece el término micronumerosidad aplicado a la relación entre el número de datos de la muestra y las variables del modelo de regresión lineal, así como las condiciones para las variables categóricas. En este sentido, se hace necesario indicar que lo correcto es asociar a la relación número de datos y variables al cumplimiento de la micronumerosidad, mientras que para los valores de las variables categóricas al cumplimiento del equilibrio muestral. Este detalle es muy importante porque es la base del entendimiento de este trabajo de investigación. Para continuar con la exposición, es importante plantear las siguientes interrogantes. ¿Por qué en el anexo A de la norma, cuando se refiere a la colinealidad o multicolinealidad, no se hace referencia a las pequeñas muestras? En el glosario de la norma NBR 14653, parte 1 y 2, ¿por qué no se define la micronumerosidad? ¿Por qué las variables categóricas deben evitar la micronumerosidad en sus valores? ¿Y por qué en las cuantitativas no se considera el desequilibrio de sus valores? Hay una frase atribuida a Carl Pearson que es pertinente difundirla entre los evaluadores para fundamentar la investigación realizada en este trabajo. Lleva mucho tiempo leer las fuentes originales. En la historia de la estadística, muy poca gente se ha tomado la molestia de hacerlo. Yo podría dar muchos ejemplos de la cantidad de errores que ha propiciado esta conducta, pero me contentaré con exponer 3 o 4. En la próxima secuencia se sigue la recomendación del científico Pearson. Siguiendo la recomendación anterior, se ubicó la bibliografía original de Arthur S. Goldberger de 1991, titulada Un curso de econometría, en donde se puede leer en el punto 2.23 micronumerosidad, donde se discute el problema de la multicolinealidad en el análisis de regresión múltiple y cómo los textos de econometría dedican muchas páginas a este tema, pero no abordan el problema estrictamente relacionado de estimar una media no sesgada con un tamaño de muestra pequeño. Es así como Goldberger introduce sarcásticamente el término micronumerosidad para atribuir el problema de la multicolinealidad cuando existan muestras de pequeño tamaño. Gujarati y Porter, en su libro Econometría, señalan que la casi micronumerosidad surge cuando el número de observaciones escasamente excede el número de parámetros a estimar. De modo que lo señalado en el anexo A, lo aplicable es señalar el desequilibrio presente en las variables del modelo y no micronumerosidad. En cuanto a la multicolinealidad y micronumerosidad en un MRLM, es necesario definir lo siguiente. Multicolinealidad. Se entiende que en el modelo de regresión lineal general hay multicolinealidad
multicolinealidad aproximada cuando existen dos o más variables explicativas relacionadas linealmente de forma aproximada. Esta multicolinealidad puede ser sistemática cuando hay una alta correlación entre las variables independientes de la muestra y errática cuando existe un problema puramente numérico, esto es, un mal condicionamiento de los datos considerados, que es precisamente la micronumerosidad. Así, Goldberger la define como la situación en la que se presenta multicolinealidad aproximada debido al pequeño tamaño de la muestra. Hay dos situaciones donde se presenta. Esto es, la micronumerosidad exacta surge cuando n es igual a 0, siendo n el número de datos de la muestra, y la micronumerosidad cercana es más sutil, sin embargo es muy seria, es muy frecuente en la economía empírica. Entre las consecuencias asociadas a la micronumerosidad están: los estimadores de mu pueden tener grandes errores, y no solo eso, sino que la varianza será grande. La estimación de mu será sensible a los datos de la muestra y la varianza es grande. Puede haber problemas en la comprobación de las pruebas de hipótesis en el MRL. Para solucionar el problema recomienda aumentar la cantidad de los datos de la muestra de la misma población, analizar la exclusión de las variables que menos aporten a la explicación del fenómeno en estudio y considerar valores críticos para n. Esta última solución está presente en la tabla de grados de fundamentación de la NBR 14653-2. Del análisis de un caso de estudio. De un trabajo intitulado Toda micronumerosidad es perjudicial depende una propuesta para una modificación de la ABNT NBR 14653-2/2011, presentado por los colegas Radegast, Nasser y Luis Alberto Preti en el año 2019 en el 20º Congreso Brasileiro de Engenharia de Avaliações y Pericias, COBREAPI, celebrado en la ciudad de Salvador da Bahía. Se extrajeron las siguientes conclusiones y recomendaciones. La literatura disponible demuestra que los modelos de evaluación en presencia de micronumerosidad real limitan considerablemente su uso e imponen un cuidado especial en la verificación de sus características convenientemente descritas en los datos de la muestra a utilizar. En el caso de la ecuación estudiada, los exámenes gráficos y otras pruebas llevaron a la conclusión que, de acuerdo con las recomendaciones vigentes de la ABNT NBR 14653-2.2011, la micronumerosidad presente en la muestra examinada, independientemente de los conceptos normativos vigentes, puede ser aceptada sin pérdida de calidad y contenido para el proceso de evaluación. De esta manera, la evidencia de los resultados obtenidos en las proyecciones de valores para el estimador puntual, el intervalo de confianza y el campo discrecional se pueden utilizar para determinar valores de mercado. Igualmente señala que, del estudio del caso práctico presentado, se concluye que el análisis de la micronumerosidad es importante en el sentido de que la recomendación simple, aparentemente subjetiva y constante de la NBR 14653-2/2011, anexo A, puede y debe ser mejor especificada, considerando la existencia de pruebas complementarias para validar las hipótesis que, aplicadas, pueden evitar el rechazo de datos en un modelo estadístico inferencial de valoración inmobiliaria y sustentado en procedimientos técnicos reconocidos, superando el análisis de micronumerosidad no cumplidos de acuerdo con los preceptos normativos recomendados actualmente. Toda la información contenida en el papel de trabajo será la base de la investigación para comprobar lo que concluyen y recomiendan los autores. Una vez analizado el contenido del trabajo enviado por el colega brasileño, en especial la referencia de la explicación sobre la micronumerosidad del libro de Gujarati y Porter 2015, quienes a su vez se refieren al trabajo original de Goldberger de 1991 y al contenido del anexo A de la NBR 14653-2, me permito señalar lo siguiente.
La interpretación del trabajo de Gujarati Porter, que es lo que se materializa como soporte teórico en el trabajo, se concluye que en presencia de micronumerosidad es posible que se genere multicolinealidad entre variables del modelo de regresión múltiple. Por ello, el evaluador debe estar pendiente de comprobar el cumplimiento de este supuesto básico, que generalmente es un problema de la muestra y no de la población. En presencia de multicolinealidad hay recomendaciones para solucionar el problema. Una de ellas, luego de agotar las otras pruebas, es aceptar la existencia y para los efectos de la predicción, los datos del inmueble a evaluar deben mantener la estructura del modelo de regresión lineal. Cuando Goldberger se refiere al concepto de micronumerosidad, hay un detalle muy interesante. Se basa en el pequeño tamaño de la muestra y no en el desequilibrio de los valores de las variables de la muestra. El trabajo analizado presenta un ejemplo con un desequilibrio en los valores de la variable polo del modelo de regresión lineal múltiple. En el anexo A de la norma se interpreta que hay que estar alerta sobre el desequilibrio de la muestra, no de la micronumerosidad de Goldberger, cuando se utilizan variables cualitativas para poder lograr la mayor representatividad. Por ello, recomienda un número mínimo de condiciones. Sin embargo, para variables cuantitativas, continuas o discretas, también es importante la revisión porque un alto desequilibrio en sus valores invalida su utilización como variable explicativa en el modelo de regresión lineal. De la explicación del modelo de regresión lineal múltiple. Para la explicación del MRLM se utilizará la misma base de datos 46 utilizadas en el trabajo analizado e igualmente el mismo programa especializado, el SysDea de la Peli Sistemas Ingeniería. En esta imagen están las variables y su clasificación, área, vías, polo, topo y B unitario, mientras que en esta otra imagen están los valores de las variables, destacándose el desequilibrio en la variable polo, 43031. Siguiendo recomendaciones de la norma, como también el sentido común del evaluador, se presentan los gráficos de dispersión de la variable explicada con cada una de las variables explicativas. La primera corresponde a la variable valor unitario versus área, donde se observa la tendencia, la función lineal, la dispersión y la intensidad en la nube de puntos. A pesar del trazado de una línea recta de tendencia, se observa un comportamiento no lineal que señala que a medida que aumenta el área, disminuye el valor unitario. Cuando se grafica el valor unitario con la variable vías, se interpreta que hay valores unitarios mayores cuando existe una condición en el inmueble, 1, en comparación cuando no existe, 0. Cuando se grafica teniendo como variable independiente polo, se observa el posible ajuste por el desequilibrio presente en los valores de las variables. Para la variable topo hay una tendencia representada en una función lineal. A medida que aumenta el valor de la variable, aumenta el valor unitario del inmueble. En todos los gráficos se señalan los posibles puntos atípicos de la muestra indicados con círculos o elipses con bordes negros. Una vez procesada la base de datos, se presenta el mosaico de resultados con imágenes del programa especializado que se utilizó. En primer lugar están la ecuación de regresión y de estimación, porque hubo transformaciones de escala en las variables. Aquí están los resultados, comenzando con la cantidad de datos y variables utilizadas, alcanzando el grado de fundamentación 3. Luego, los coeficientes de correlación y de determinación con resultados satisfactoriamente altos. La prueba NOVA con resultados favorables para la significancia del modelo. En cuanto a los porcentajes del histograma de los errores que se comparan con los porcentajes de la curva
de distribución normal, se observa una aproximación en los valores y el número de outliers es cero, pruebas que evidencian la posible normalidad de los errores. También se observa el error del modelo. En esta imagen se observan las variables, sus escalas y sus significancias, alcanzando el grado de fundamentación 3. Se observa que la variable polo es la que presenta mayor elasticidad. Utilizando el módulo de micronumerosidad del programa, se observa que hay un incumplimiento de la variable polo. En la siguiente imagen se muestra el desequilibrio de los valores 46, 43, 0, 3, 1. En la matriz de correlación con influencias no hay evidencia de colinealidad entre las variables explicativas. Esta información se corrobora con los valores bajos del factor de inflación de varianza. En el gráfico de valores estimados versus errores estandarizados de la regresión y de la estimación, se observa una aleatoriedad en la nube de puntos. Por tanto, no hay presencia de heterocedasticidad en los errores. Sin embargo, hay dos puntos distanciados de la nube de puntos. En el gráfico de la distancia de Cook no se observan puntos influyentes. En la gráfica de valores observados y estimados, todos los puntos están alineados en forma aleatoria sobre la línea roja que se aproxima a la bisectriz del primer cuadrante. El histograma de los errores se observa una aparente normalidad. En los gráficos, para detectar puntos máximos y o mínimos, no se observan estos puntos. Aquí se presentan los valores de las variables correspondientes al inmueble a evaluar con los resultados para un valor estimado, sus intervalos de confianza, de predicción y el campo de arbitrio. El modelo cumple con los supuestos básicos del MRLM y según la norma para los ítems sobre cantidad de datos, significancia de los errores, significancia general del modelo y extrapolación, se alcanza el grado de fundamentación 3. En cuanto a la proyección de valores, para un inmueble de 1500 metros cuadrados de área, con un valor 1 para las variables vía, polo y topo, se obtuvo un valor de 558,12 unidades monetarias por metro cuadrado. El intervalo para un nivel de confianza del 80% es 514,70, 603,30 unidades monetarias por metro cuadrado. Ahora bien, en la imagen hay un recuadro rojo que resaltan el valor de la elasticidad provocada por cambios de la variable polo, 84,81%, muy alta en comparación con las otras variables, hasta 7 veces la elasticidad de la variable área, lo cual genera un ruido que debe ser analizado. El estimador poblacional tiene un coeficiente de asterisco que es igual a 5,84, mientras que su significancia es 0%. Los signos de las variables son coherentes con el comportamiento de los precios del mercado inmobiliario. Atendiendo la recomendación de la norma y visto el incumplimiento del anexo A sobre el número representativo mínimo de las condiciones para la variable dicotómica polo en su i es igual a 5 mayor que 3 de la muestra, se retiró para el caso del modelo Unbalance 2, manteniendo las mismas transformaciones del modelo original, siendo estos los resultados de los estadísticos y la proyección de valores. En esta imagen se observan las variables, sus escalas y sus significancias, alcanzando el modelo el grado de fundamentación 3. En la matriz de correlación con influencias no hay evidencia de colinealidad entre las variables explicativas. En esta imagen están indicados los valores de los coeficientes de regresión y de determinación con resultados satisfactoriamente altos. Aquí se presentan los resultados para un valor estimado, sus intervalos de confianza, de predicción y el campo de arbitrio. El modelo cumple con los supuestos básicos del MRLM. El coeficiente R cuadrado ajustado para un balance 1 original es 0,9032, mientras que para un balance 2 sin la variable polo es 0,8270. El error estándar aumentó a 1,582, mayor que 1,1833 del unbalance 1. En cuanto a la proyección de valores para un inmueble de 1500 metros cuadrados de área con un valor 1 para las variables vías, polo y topo, para un balance 2 fue de 407,87 unidades monetarias por metro cuadrado, menor
que 558,12 unidades monetarias sobre metro cuadrado, esto es menos 26,92%, con base en el valor proyectado del caso Unbalance 1. Es importante destacar que no hay una desproporción entre las elasticidades de las variables, siendo la variable vías con la mayor, esto es 24,41%. Además, con el valor absoluto de t asterisco más bajo, 2,45, y con la mayor significancia, 1,86. Siguiendo con el modelo Unbalance 2, de la tabla de resultados de SysDea se observa que hay dos outliers, por lo que se pasa a constatar su presencia en el gráfico de dispersión de los valores estimados versus los errores estandarizados y lograr su identificación. Efectivamente, se identifican con los números 2, 500 unidades monetarias por metro cuadrado, y 3, 500 unidades monetarias por metro cuadrado, que son los precios con los valores más altos de la muestra, que al igual que el punto 1, 316 unidades monetarias por metro cuadrado, le corresponden un valor 1 para la variable polo, como se puede ver en esta imagen. A los efectos de observar los cambios a partir del modelo Unbalance 1, se procederá a retirar los puntos 1, 2 y 3 uno a uno para ver los efectos sobre los estadísticos de prueba y sobre la proyección de los valores para la comparación correspondiente. Para el nuevo caso Unbalance 3, se realizó otra prueba retirando el dato número 1 de la muestra para un desequilibrio en la variable polo 43021, manteniendo las mismas transformaciones de la ecuación de regresión de Unbalance 1, obteniéndose estos resultados. En esta imagen se observan las variables, sus escalas y sus significancias, alcanzando el modelo el grado de fundamentación 3. En la matriz de correlación con influencias no hay evidencia de colinealidad entre las variables explicativas. En esta imagen están indicados los valores de los coeficientes de regresión y de determinación con resultados satisfactoriamente altos, así como el error del modelo. Hay presencia de un outlier. Aquí se presentan los resultados para un valor estimado, sus intervalos de confianza, de predicción y el campo de arbitrio. Es importante destacar que hay una desproporción entre las elasticidades de las variables, siendo la variable polo con la mayor, esto es 105,10%, hasta 9 veces que la elasticidad de la variable área. Además, con el valor absoluto de t asterisco está entre los más bajos, 5,85, y con la mayor significancia, 0,00%. Vamos con la revisión de los estadísticos de prueba del modelo. Con el desequilibrio 43021 aumenta el poder de explicación del modelo, esto es, el R cuadrado ajustado para Unbalance 1 original es 0,9032, pero ahora para Unbalance 3 es 0,9068, mientras que la proyección del valor ahora es de 595,96 unidades monetarias por metro cuadrado, mayor que 558,12 unidades monetarias por metro cuadrado para Unbalance 1. También disminuyó el error del modelo, que pasó de 1,1833 del Unbalance 1 para 1,157 del Unbalance 2. Para Unbalance 4, cuando se retiran simultáneamente el punto 2 y el punto 3, desequilibrio 43011, se obtienen los siguientes resultados. En esta imagen se observan las variables, sus escalas y sus significancias, alcanzando el modelo el grado de fundamentación 3. En la matriz de correlación con influencia no hay evidencia de colinealidad entre las variables explicativas. En esta imagen están indicados los valores de los coeficientes de correlación y de determinación con resultados satisfactoriamente altos, así como el error del modelo. Hay presencia de un outlier. Aquí se presentan los resultados para un valor estimado, sus intervalos de confianza, de predicción y el campo de arbitrio. Se mantiene la variable polo con la mayor elasticidad. El t asterisco es 2,21, pero su significancia aumentó a 3,29%. Con el desequilibrio
disminuye el poder de explicación del modelo. Esto es, el R cuadrado ajustado para un balance 1 original es 0,9032, pero ahora para un balance 4 es 0,8785, mientras que la proyección del valor ahora es de 480,55 unidades monetarias por metro cuadrado, menor que 558,12 unidades monetarias por metro cuadrado para un balance 1. También disminuyó el error del modelo, que pasó de 1,1833 del unbalance 1 para 1,1716 del unbalance 4. Como prueba de la influencia de las variables con desequilibrio en sus valores, vamos a analizar el modelo Unbalance 5. El valor de la variable polo para los puntos 1, 2 y 3 será 0 y los demás pasan de 0 a 1. El punto 1 pasa de 316 a 30,93 unidades monetarias por metro cuadrado. El 2 y el 3 pasan de 500 a 34,27 unidades monetarias por metro cuadrado, respetando la proporcionalidad del modelo Unbalance 1. Los resultados son los siguientes. En esta imagen se observan las variables, sus escalas y sus significancias, alcanzando el modelo el grado de fundamentación 3. En la matriz de correlación con influencia hay evidencia de colinealidad entre las variables explicativas polo y topo. En esta imagen están indicados los valores de los coeficientes de correlación y de determinación con resultados satisfactoriamente altos, así como el error del modelo. Hay presencia de un outlier. Aquí se presentan los resultados para un valor estimado, sus intervalos de confianza, de predicción y el campo de arbitrio. El modelo en general cumple con los supuestos básicos del MRL. De la imagen se observa que la variable polo continúa siendo la más influyente en las variaciones de la variable respuesta. Igualmente, la de mayor elasticidad, 7.912%. Con el cambio analizado, el desequilibrio influye en los resultados del modelo. El valor del inmueble proyectado es de 368,07 unidades monetarias por metro cuadrado, menor que 558,12 unidades monetarias por metro cuadrado, que era de esperarse por los menores valores de los puntos 1 y 2 y 3 de la muestra analizada. En este gráfico de barras horizontales, en el eje vertical está el desequilibrio de la variable y en el eje horizontal está el porcentaje del intervalo de confianza, demostrándose que a mayor desequilibrio, menor es la precisión. A criterio del autor de este trabajo, la variable polo debe excluirse y plantearse un nuevo modelo parsimonioso, el Unbalance 6, haciendo una transformación en la variable respuesta sin considerar los tres datos ni incluir la variable polo. En esta imagen se observan las variables, sus escalas y sus significancias, alcanzando el modelo el grado de fundamentación 3. En la matriz de correlación con influencia no hay evidencia de colinealidad entre las variables explicativas. En esta imagen están indicados los valores de los coeficientes de correlación y de determinación con resultados satisfactoriamente altos, así como el error del modelo. No hay presencia de outlier. Aquí se presentan los resultados para un valor estimado, sus intervalos de confianza, de predicción y el campo de arbitrio. Como no existe desequilibrio en los valores de las variables, la elasticidad se muestra con porcentajes moderados, siendo la variable bias, que no es la de mayor influencia, de asterisco igual a 230, pero con la mayor elasticidad, 18,34%. El valor proyectado es de 401,41 unidades monetarias por metro cuadrado. De la comprobación con un macromodelo MRLM.
Para la comprobación de la importancia de observar la influencia de la variable desequilibrada en los resultados de un MRLM con una muestra grande, se trabajó con una de 602 datos con 12 variables. Se consideraron 3 modelos sin hacer transformaciones de escalas en ninguna de las variables del modelo. El primero con la variable dicotómica con el desequilibrio original 602, 582, 0, 21. Para la explicación del MRLM se utilizará el mismo programa especializado, el SysDea de la PL Sistemas e Ingeniería. En esta imagen están las variables y su clasificación, mientras que en esta imagen está la base de datos con los valores de las variables. De estas imágenes basadas en el macromodelo 1 calculado con el desequilibrio original 602, 582, 0, 21, vamos a centrarnos en el comportamiento de la variable con, señalada con un marco rojo. El estimador del regresor poblacional es estadísticamente significativo. Su comportamiento refleja la naturaleza del mercado y produce la mayor elasticidad en el valor medio de la variable respuesta, mientras que la matriz de correlaciones con influencia en un círculo negro se observa la colinealidad entre las variables de MET y de ABMEX. De estas imágenes basadas en el macromodelo 2 calculado con un desequilibrio modificado 602, 594.081. Vamos a centrarnos en el comportamiento de la variable com, señalada con un marco rojo. El estimador del regresor poblacional es estadísticamente significativo. Su comportamiento refleja la naturaleza del mercado y produce la mayor elasticidad en el valor medio de la variable respuesta, mientras que la matriz de correlaciones con influencia en un círculo rojo se observa nuevamente la colinealidad entre las variables de MET y de ABMEX. De estas imágenes basadas en el macromodelo 3 calculado con otro desequilibrio 602, 418, 0, 184.1, vamos a centrarnos en el comportamiento de la variable con, señalada con un marco rojo. El estimador del regresor poblacional es estadísticamente significativo. Su comportamiento refleja la naturaleza del mercado y no produce la mayor elasticidad en el valor medio de la variable respuesta, mientras que la matriz de correlaciones con influencia en un círculo negro se observa nuevamente la colinealidad entre las variables de MET y de ABMEX. En esta imagen se presenta la tabla comparativa de resultados de los macromodelos, variable con. De los resultados se puede interpretar que la variable con ve disminuir su influencia cuando pasa de una elasticidad de la variable respuesta para el caso 1 de 14,29% a 3,22% para el caso 3, considerando el mismo tamaño de la muestra, pero con desequilibrios diferentes, esto es, de un mayor a un menor desequilibrio. En cuanto al valor proyectado, este disminuyó de 637,89 UM por metro cuadrado a 597,02 UM por metro cuadrado. En el modelo del caso 1 se incumple con el contenido en el anexo A de la norma. NSUI es igual a 60 mayor que 8. Pero el modelo del caso 3 sí cumple, esto es, NI es igual a 60 menor que 184. Para el caso 2, la elasticidad permanece alta en comparación con las otras variables, 12,28%, con un desequilibrio mayor en comparación a los modelos 1 y 3. El valor proyectado es de 631,38 UM por metro cuadrado. Igualmente, para este caso, no hay cumplimiento de la norma. A criterio del autor de este trabajo, considerando que el desequilibrio produce valores sesgados, se debe retirar la variable con. En estas imágenes se observan los resultados con el modelo cumpliendo con los supuestos básicos, excepto en la colinealidad de las variables de MET y de ABMEX.
Bien, se podría combinar el efecto de las variables mediante el análisis de componentes principales o eliminar la de menor influencia según los estadísticos de prueba o mantenerlas en el modelo para hacer estimaciones siempre que los valores de las variables del inmueble a evaluar sigan la estructura del modelo. En este caso, como son distancias euclidianas medidas en un mismo plano, partiendo del mismo punto, se produce una dependencia espacial entre las variables. En comparación con el modelo desequilibrado, no hay variaciones importantes, salvo en el valor unitario, 580,98 UM por metro cuadrado versus 597,02 UM por metro cuadrado. Esto es menos 2,69%. Conclusiones. Con estos resultados se demuestra que el desequilibrio presente en las variables de la muestra hace que el MRLM produzca resultados sesgados. También hay cambios importantes en la elasticidad del valor medio de la variable respuesta ante variaciones de la variable desequilibrada, independientemente del tamaño de la muestra. De acuerdo con el anexo A de la norma, la variable polo, por el desequilibrio de sus valores, no cumple con la norma. Por tanto, es recomendable excluirla previo análisis exhaustivo para no generar errores de especificación. Si el evaluador considera que debe mantener la variable en el modelo, deberá aumentar el tamaño de la muestra incorporando datos para el equilibrio y estar pendiente del comportamiento de los precios analizados, con preferencia a realizar las simulaciones de escenarios correspondientes que justifiquen la inclusión de la variable. No se observaron problemas de micronumerosidad en los modelos analizados. El número de observaciones n debe ser superior al número de parámetros estimados por el modelo. No se presentaron problemas de multicolinealidad por el tamaño de la muestra, pero sí por el desequilibrio en los valores de la variable. Recomendaciones. Con relación al contenido del anexo A de la norma NBR 14653-2, cuando se refiera a micronumerosidad, se recomienda que debe sustituirse por el término desequilibrio en los valores de las variables del modelo, cuantitativas y cualitativas. También hay que recomendar la revisión de la elasticidad de las variables que intervienen en el modelo cuando se detecten los desequilibrios. No se puede garantizar, aun cumpliendo con el NI mínimo, que el desequilibrio de los valores de la variable no influya en los resultados independientemente del tamaño de la muestra. Para evitar la micronumerosidad, el evaluador deberá calcular el número de datos mínimos en función de las variables independientes del modelo, considerando el contenido del anexo A de la norma NBR 14653-2, así como también lo indicado en el ítem 2 de la tabla 2 del encuadramiento de los informes de evaluación según los grados de fundamentación expuestos en la norma cuando se utilizan modelos de regresión lineal múltiple. Muchísimas gracias al ingeniero Miguel Camacaro por esta interesantísima charla. En nombre de la Appraisers Reading Club le agradecemos la asistencia a esta actividad. Los esperamos en una próxima oportunidad. Saludos a todos y muchas gracias.